11 de la mañana, 26 minutos, señoras y señores, casi en el inicio de este programa y un poco para digerir lo que ha sucedido el fin de semana, la última semana, quién sabe. Está aquí con nosotros el hombre que más sabe de la realidad de nuestro país, Nicolás Castillo Abad. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Muy buen día, ¿cómo andamos? Buen día, bienvenido. ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. Feliz lunes, como les digo, Feliz todas las lunes, semanas. Pero claro, Sí. hay que arrancar el lunes con una energía diferente, renovada. Sí. Como con nuestro operador que todavía está zambando, está bailando, está... Quiero disfrutando. denunciar a Sí, ¿qué nuestro pasó? operador. ¿Qué pasó? No. Porque Chan, chan. hoy volvió a las vacaciones sin nada. No nos trajo nada, no nos trajo nada. Capaz que no se lo dejaron Serán- pasar por la aduana. No, serán recompensados porque, bueno, Parece que trae los garotos quedaron en el fondo de la valija. Va a ir hoy a los chinos a comprarse unos garotos No, para no. mañana. Han quedado en casa y bueno, por cuestiones de Así es la de vida. tiempo. Claro. Salió tan temprano, llegó tan justo sobre la hora del avión. No ahí. llegó a tiempo a desarmar la valija. Deben estar entre los calzones Oh, sucios, qué ¿viste? rico, Que nada por ahí es me para gusta. que pase y no te Nada controlen. me gusta más que el garoto entre Sí, la Porque ropa. escondés, ¿viste? Que escondés para que parezca. Por las dudas. Claro. Se aplasta el chocolate. ¡Ay, qué rico! Así todo conservativo. Decís, che, está blandito. Y bueno. Qué cosa. Caipirinha en sangre todavía Sí, tiene. sí, está sacándosela de encima, pero bueno, difícil. Sí, difícil. Semana difícil tenemos nosotros también por delante. Estás casi todo de negro, no sé, que estás Sí, estás en un luto. ¿Qué te pasa? estamos de luto. Uy, la pucha La que política la tiró está la de luto. Hoy vamos a hablar justamente de momento. eso. Porque hoy les traigo un análisis de las alianzas electorales Chan, que chan, cerraron la semana pasada, el día jueves. Pero también y sobre todo vamos a hablar de qué pasó con el PRO. Chicos, ¿se murió el pasó? PRO o no se murió el PRO? No. Hacemos un Tremendo, minuto de ¿no? silencio. Tremendo, ¿eh? Es una situación bastante complicada porque efectivamente el PRO cerró con La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Me queda la duda si muere de muerte natural o muere por mala praxis. Me parece que es una muerte por mala praxis. Autoinfligida. Una eutanasia. Claro, Claro. exacto. Sí. Porque bueno, recordemos, en el anterior circo político hablábamos de esta propuesta insólita que le había hecho Karina Milei al PRO, de decir, bueno, está bien, acordemos en ciudad, pero les doy solo un lugar entrable, ¿sí? En este caso creo que iba a ser el 6º lugar. Bueno, se esmeraron desde el gobierno y le dijeron, mira, te voy a dar en vez de 1, 2. Sí. El 5º y el 6º, porque Ay, soy qué buena. buenos. Claro. Entonces, bueno, ahí arreglaron. No puedo, no puedo olvidar que en la charla que tuvimos hace una semana yo te decía, para mí es muy difícil, o sea, sería muy contra natura que liberaran el espacio, que obviamente tiene un caudal de votantes que lo ha demostrado en las últimas legislativas, Ujú. que liberaran el espacio cuando les están haciendo una guerra acá tremenda Terrible. y que no empezaran a construir de cara a los próximos 2 años una coalición que al menos pudiese tallar en una elección a jefe de gobierno. Ujú. Claro, porque ahí también está la Complicado, consulta. ¿no? ¿Qué va a pasar? Nosotros lo conversábamos la semana pasada. Parte de lo que se dialogó y se negoció también con La Libertad Avanza es, bueno, da una mano también en la gestión en la ciudad de Buenos Aires. Pero en definitiva, La Libertad Avanza puede acompañar de la manito a Jorge Macri hasta el 27 y el 27 meter un candidato Yo a jefe no- de gobierno y... Igual yo no creo que lo acompañe de la manito, o sea, No. le va a hacer, le va a generar, ya está claro, porque tiene con qué en la legislatura. Y aparte ya lo planteamos acá, que el espacio legislativo lo que genera es tensiones para conseguir puestos, cargos Claro. y lugares. No hay otra, o sea, no importa si vos crees todavía que La Libertad Avanza está contra la casta, Ujú. olvídate, o sea, solamente reacomodar a los propios en el espacio en el que se te ocurra. Y ahí lo que tiene para tallar y fuerte es cualquier discusión con el ámbito judicial, ¿sí? Sí. Que obviamente obliga a tener acuerdos en la legislatura y ahí puede terminar colando cualquier tipo de referente. Ujú. Y después, o sea, directorios, o sea, lo que se te ocurra en el organigrama de la ciudad, que es gigante, van a empezar a tallar los Menem, que obviamente tienen También. durante años intenciones en la ciudad de Buenos Aires,
que han tenido referentes cercanos, y después cualquier espacio que le haga el caldo gordo al presidente, que aplauda cualquier cosa, y bueno, van a decir, mirá, yo te acuerdo con esto, si vos ubicás al hermano de Adorni o lo que sea, ¿no? En esto no hay vuelta, no hay otra razón por la cual estar en la legislatura con el peso específico más que rosquear. Exacto, sí, sí, y también, bueno, nosotros nos quedamos obviamente solo con la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, pero también en sí firmaron alianzas en un total de 9 provincias. Obviamente, la ciudad de Buenos Aires en primer lugar, recordemos, también en provincia de Buenos Aires, pero también en Tucumán, Misiones, Entre Ríos, ahí tenemos un acuerdo con Rogelio Frigerio, con el gobernador. San Luis, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego. Acá puntualmente lo que sucede es que el gobierno hizo una alianza con un total de 5 gobernadores. Tenemos 2 gobernadores radicales, son los 2 únicos acuerdos que hizo el gobierno con la Unión Cívica Radical. En este caso, Cornejo de Mendoza, Esdero de Chaco. Ya habían tenido una suerte de alianza para las elecciones provinciales en Chaco. Tenemos a Frigerio, a Jorge Macri y con Claudio Poggi de San Luis. En realidad no hay un acuerdo en términos electorales, sino que es más bien un pacto de no agresión. Acá esto me llamó la atención porque, por ejemplo, Poggi dijo, bueno, no voy a presentar una lista propia de cara a octubre, como así hizo la Libertad Avanza en las elecciones de San Luis. Lo que hizo Casa Rosada fue no postular una lista única, oficial, sino que dio como rienda libre, y si mal no me acuerdo hubo hasta 2 o 3 listas libertarias en San Luis. Okay. Entonces eso fue parte del arreglo puntualmente con Poggi en San Luis. O sea, para revisar cada acuerdo, en el caso de Mendoza, la vice de Cornejo, que era del PRO, creo que debe haber sido, no sé si una de las primeras en dar el salto a la Libertad Avanza, casi te diría en simultáneo con Patricia Bullrich. Sí. Me llama la atención, pero habría que ver un poquitito más en la política de Entre Ríos, porque si bien ahí el PRO, o sea, es gobierno con Rogelio Frigerio, Entre Ríos, digamos que ganaron la provincia después de décadas de peronismo, con lo cual no sé cómo es el articulado del peronismo como para que Rogelio Frigerio diga, no se me pueden escapar los votos por derecha, porque enseguida se me empiezan a colar del otro lado y me cantan chinchón con cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero en la ciudad de Buenos Aires me es recontra llamativo porque la aparición del bloque en las elecciones que termina venciendo la Libertad Avanza con Adornis al primer lugar, no hace más que colaborar para restarle votos y poner al Frente para la Victoria a tiro de cualquier actividad. Sí, sí, sí. No, y además, ahora vamos a ir también con el posible armado de listas de cara al domingo. Porque bueno, obviamente ahora el PRO en la ciudad de Buenos Aires tiene 2 lugares entrables, es decir, el PRO va a poder colocar por lo menos 2 diputados en el Congreso, pero se queda sin senadores, sin candidatos a senadores, porque básicamente la lista de la Libertad Avanza va a estar cooptada por Patricia Bullrich. Patricia Bullrich va como candidata, ¿no? Está casi que confirmado. Faltan los próximos días, seguramente tengamos declaraciones sobre esto, pero desde Casa Rosada y también desde gente vinculada con ella, prácticamente sería como la candidata que encabece la lista. Ahí también juegan otro tipo de cosas, porque al estar la relación tan mal con Victoria Villarroel, quieren que intervenga alguien digamos, de mucha confianza del presidente en lo que sería la línea sucesoria. Entonces ahí aparentemente sacarían al presidente provisional del Senado y la pondrían eventualmente a Patricia Bullrich. O sea que Patricia Bullrich estaría debajo de Villarroel en la línea sucesoria. Exacto. Del Senado. Por lo menos es lo que también se está rumoreando muy fuerte por estos días en Casa Rosada. No me quiero ni imaginar la pelea entre Villarroel y Bullrich en el Senado. Va a dar mucha tela para cortar eso, pero también la quieren posicionar desde el gobierno, bueno, lo dijo Francos, como una posible candidata a futuro, no tan lejos en el tiempo, para 2027, de Bullrich como jefa de gobierno en la ciudad de Buenos Aires.
Ahí, bueno, obviamente hay que ver. Pero ahora, obviamente que en estos días, ahora vamos a seguir hablando de las alianzas, el resto de alianzas, porque también la Libertad Avanza va sola en 10 provincias. Ahora vamos a hablar bien de eso. Pero con el tema de los candidatos, nosotros recordemos este domingo 17 junto con el Día del Niño y el cumpleaños de nuestro querido Yunes es el cierre de listas. Pensé que Sí, ibas a el día de decir San Martín. de la muerte de San Martín. Y el día, sobre todo, el Día de San Martín. El cumpleaños de nuestro querido Yune, dijo. Me mató. Eso me claro. mató. Claro, San Martín. no San importa. Martín no. ¿Qué hizo San Martín abajo de Yunes. boludo? ¿Qué hizo San Martín? Bajate del caballo, San Martín. Es cierto, es cierto. Bueno, ese día, con esos 3 eventos, Qué momento. sumamos uno más, que es nada más y nada menos que el cierre de listas. Ok. Bueno, en Si, Ciudad... si se corta la luz, ¿le dan prórroga o no? Y segura, siempre hay prórroga. De hecho, bárbaro. para el cierre de alianzas hubo prórroga hasta el viernes a las 9:30, 10 de la mañana. Mirá. Siempre un poquito más se puede Una negociar. rosqueta, una rosqueta ahí. Sí. Siempre aprovechan y se estiran un poco los tiempos. Ahora, el debate está en quiénes serían los candidatos, los dos candidatos de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Y acá les tengo que decir Atención. que Karina Milei le va a vetar una candidata a No me Mauricio. O sea que digas. encima que le dan 2 lugares, le dicen no, O mira, sea, esta no. El PRO pondría el quinto y el sexto lugar, o sea, una mujer y un hombre. Porque Exacto. si van uno tras del otro, tiene que ser uno de cada sexo. Exacto. Bueno, ¿quién sería el hombre? A ver. Aparentemente sería Fernando de Andrés, quien es un antecesor de Karina Milei. Es, Claro, secretario de la presidencia. Claro, fue secretario de general de la presidencia durante el macrismo. El problema viene con la mujer, ¿sí? Atención. Con una tal Jimena de la Torre. Ah, Ella sí, es sí. consejera de la magistratura y una de las dirigentes del PRO más cercanas en sí a Mauricio Macri. Se presenta como una abogada especializada en temas impositivos y de hecho fue subdirectora de la ex-AFIP durante la gestión de Mauricio Macri. Ahí viene el meollo de la cuestión. ¿Qué es lo que veta Karina de Jimena de la Torre? Sí, acá no es solo Karina, sino que acá estamos viendo con este movimiento, ¿no? de este veto a Jimena de la Torre, una unión nuevamente entre Karina Milei y Santiago Caputo. Porque el problema viene exclusivamente con Santiago Caputo. Recordemos, en el mes de enero, De la Torre había cruzado por Twitter a Santiago Caputo, el asesor presidencial, tras, ustedes recordarán, una misteriosa filtración de una lista de empresarios cercanos al kirchnerismo que habrían recibido una presunta protección por parte del gobierno de Mauricio Macri. Sí. Protección por parte de la ex-AFIP, donde ella obviamente era subdirectora. En ese momento, De la Torre le había escrito a Santiago Caputo en Twitter, le puso, si sos macho, salí con nombre y apellido, le dijo. Así. Y bueno, justamente ahí... Y no es macho. Y bueno, no dio ningún nombre. Y a él le quedó alguna rispidencia, pero dice, no, si ella está en la lista no no quiero. dijo- no hizo una Dice mi pregunta. mamá que ella me Exacto. dijo algo feo, no hizo la una pongan. pregunta en Twitter. Claro, muy maduro todo, me encanta. Hermoso. Bueno, estamos viendo, ¿no? Obviamente Ahora, sobradas qué- muestras de... Qué fondo de olla, ¿eh? O sea, Jimena de la Torre es realmente muy interesante como perfil, pero qué fondo de olla la discusión para colocar a dos candidatos en la lista. Claro. El 5 y 6 son los dos candidatos con posible entrada. No sé si aparece en el 9-10 algún otro candidato, que en definitiva para lo que está planteándose hoy en la ciudad de Buenos Aires, me parece que la salida de María Eugenia Vidal, una vez Sí. que se cerró, marca a las claras la ruptura. O sea, cuando hablamos de la defunción del PRO, o por lo menos como conceptualmente se lo conoce, creo que, mirá, yo venía siguiendo en detalle. Hubo un momento que fue clave cuando Gabriela Michetti pretendió ser jefa de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Ujú. En ese momento, Macri se inclinó por Horacio Rodríguez Larreta. Y Gabriela Michetti hizo una campaña prácticamente sola contra el aparato. El aparato era el propio Macri. O sea, jugó en contra de Gabriela Michetti. Ganó Horacio Rodríguez Larreta. Prácticamente todo el PRO estaba volcado a favor de Rodríguez Larreta. Estoy pensando ahora de los que se sostienen todavía en pie. Estaba Hernán Lombardi, Ujú. Guillermo Montenegro.
¿sí? Que después Sí. se trasladó a la provincia de Buenos Aires. Intendente de General Pueyrredón. Exactamente. De los poquitos, de los más con perfil más alto que se jugaron por Gabriela Michetti. Ujú. Obviamente fue durísima la interna, pero los que perdieron sostuvieron después al candidato ganador, Sí. ¿sí? Y el cachetazo para Gabriela fue difícil. Ahora, como no tenían candidata para el binomio en el que Macri después termina siendo presidente, Ujú. Macri la reconoce a Gabriela Michetti y la lleva como candidata. Sí. De ahí para acá, todas tensiones. Macri no se jugó en su momento por la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. O sea, no se jugó abiertamente, pero había indicios de que se volcaba a favor de, Sí, de Patricia Patricia. Bullrich, sobre todo porque le venía molestando la conducción de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, perdieron todos. Ujú. Y ahora, es como particular lo de María Eugenia Vidal, en principio porque aceptó en aquel momento a transformarse en candidata a la provincia de Buenos Aires, Ujú. hizo lo que parecía imposible, ganar la provincia de Buenos Aires, Sí. fue gobernadora, después de haber sido vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ujú. La Cuando- primera mujer gobernadora en la historia de la provincia de Buenos Aires. Por eso. Cuando le convino a Horacio Rodríguez Larreta, la volvió a traer y la puso como diputada de la ciudad de Buenos Aires, Ujú. que es lo que realmente hoy tiene, ¿no? Sí, Su actualmente lugar. es. Sí, sí. Y cuando todo parecía indicar una continuidad de María Eugenia Vidal en la Cámara de Diputados y todo, este acuerdo la deja afuera de todo, entiendo yo que formando parte del partido, pero con una línea interna muy dura contra la cabeza del partido, que es el propio Mauricio Macri. Claro, sí. Ella el otro día subió un video el día miércoles, que fue Sí. la sesión en la Cámara de Diputados. Un video de 2 minutos explicando obviamente su postura, diciendo que ella creía que el acuerdo con la Libertad Avanza no era bueno ni para el PRO ni para los argentinos. Sí. Ella ya lo venía adelantando desde antes. A ver, si vos le preguntás a los libertarios, en realidad lo que te dicen es no. Ella dice que se bajó, pero porque en realidad estaba vetada desde Casa Rosada. Pero en definitiva era algo que Está bien. ya se veía venir Pero- desde hacía mucho tiempo. Hizo público su cierre. Exacto. Sin embargo, ella, por ejemplo, no se va a ir del PRO. Va a quedar, ahora va a tener un perfil público a partir del 10 de diciembre más bajo y se queda, esto me parece como el dato interesante, se queda presidiendo la Fundación Pensar, que es una fundación que hace un montón de informes en referencia, bueno, de la situación económica de la Argentina y demás. Ese es el Siempre think tank del macrismo. del macrismo, pero que los informes son muy críticos. Entonces ella va a pegarle, a seguir pegándole al gobierno justamente desde esa fundación. Pero para mí, y esto habrá que esperar, esa forma en la que se baja y cómo patea el tablero con el acuerdo cerrado abre un espacio muy importante para candidatos como Ricardo López Murphy, Ujú. Hernán Reyes, ¿sí? La coalición cívica Sí. hizo una movida ahí y Carrió se volvió a juntar con Ocaña después de 20 años prácticamente. Ujú. Desde que Ocaña se fue al kirchnerismo y fue ministra de Néstor, que habían roto lanzas, se Claro. volvieron a unir. Aparece Ricardo López Murphy, o sea, ahí me parece que entre dos, y entiendo, aparece Lustó, Ujú, ¿sí? también. Que va como candidato a diputado. Ahí, mirá, en esas 3 listas va seguramente a dividirse buena parte del voto que hace nada salió tercero en la ciudad de Buenos Aires, porque no sé en qué medida ese segmento se va a volcar a la Libertad Avanza. Claro. Porque ya tuvo posibilidad de volcarse con Adorni como candidato. Ujú. Ahora con esta movida empiezan a tallar posibilidad de que aparezcan candidatos como López Murphy, como Lustó y como Hernán Reyes, con posibilidades de poner, aunque sea 1 o 2 diputados. Veremos Claro. quién tracciona y de qué manera. Pero ese era el segmento con el cual el PRO podía haber jugado en una lista unificada y hacer una apuesta Claro, para reflotando pasar- Juntos por el Cambio. para pasar del tercer lugar que tuvo en la ciudad de Buenos Aires a un segundo lugar, Ujú. superando, hipotéticamente, ¿no? Por supuesto, porque
superando al kirchnerismo Sí. y eliminando el único senador por la ciudad de Buenos Aires que tiene el kirchnerismo. Pero bueno, decidieron que no, así que habrá que ver si alguno termina tallando ahí ese lugar, ¿no? Exacto. Y también, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ahí fueron un poquito más benevolentes los del gobierno, los de la Libertad Avanza. En vez de darle 2 lugares, al PRO le dieron 3. Uno, cantadísimo, Mirá vos, que va a ser para Qué bueno. Santilli. Ah, Diego. Diego, que renueva también banca a partir del 10 de diciembre. Sí. Y después, bueno, están también en discusión los otros 2 nombres. Una persona sería Florencia De Sensi, que es diputada nacional del PRO actualmente y es presidenta de la Fundación Pensar, pero la versión bonaerense. Ajá, ¿Sí? sí. Y suena también muy fuerte Alejandro Finocchiaro, que también renueva banca a partir del 10 de diciembre. Mirá vos. Pero bueno, eso obviamente, el análisis de los candidatos lo vamos a tener el lunes de la semana que viene, efectivamente, de quiénes van a ser. En sí, lo que me llama la atención es, en cuanto a la Libertad Avanza, terminó yendo sola en un total de 10 provincias, ¿sí? En Jujuy, por ejemplo, Carlos Sadir intentó un acercamiento con la Libertad Avanza con la intermediación de Patricia Bullrich. Finalmente eso no sucedió. Y terminó anotando una alianza con el PRO. A todo esto hay que decir que en estas elecciones, para cerrarlo del tema del PRO, el amarillo no va a estar presente en ninguna boleta ni en las 24 jurisdicciones. Porque en los distritos donde el PRO no hizo alianza con la Libertad Avanza, lo hizo o con la Unión Cívica Radical o con partidos provinciales, con lo cual, digamos, el PRO por sí solo no va en ninguna jurisdicción. Pero bueno, justamente en Jujuy la Libertad Avanza va sola, también en Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, Santa Fe. En San Juan también Orrego tuvo un intento de acercamiento y finalmente lo que hizo fue presentar una alianza que se llama Todos por San Juan con el PRO, la Unión Cívica Radical y otros partidos locales. Ahí vemos cómo en el interior sí se pudo reflotar cierta parte de Juntos por el Cambio, cosa que no ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. Y también en Neuquén, Chubut y Santa Cruz. En cuanto a los candidatos, acá les traigo una perlita de la semana. Atención. Sí. Porque en Córdoba, en los días anteriores, al principio de la semana pasada, sonaba muy fuerte como candidata a diputada nacional de la Libertad Avanza en Córdoba una tal Diana Mondino. Sí. La Suena sema- Marisa Mondino. No la Sí. conocemos, son muy chiquitos. No, sí, Ah. creo que sí la conozco. Diana Mondino, recordemos que ella fue canciller hasta Sí, el año pasado. Sí. La rajaron por haber votado en Naciones Unidas a favor en contra del bloqueo a Cuba, una postura histórica de la Argentina. Bueno, no tuvo la mejor idea que dar una entrevista como de una hora con la cadena internacional Al Jazeera en inglés. Y cuando le pregunta el periodista qué opina del caso Libra, ella dice, o es estúpido o es corrupto, vos elegís. Esa fue la respuesta que dio Diana Mondino, ¿no? Sí, en realidad ella empezó a describir algo y el periodista rápidamente tradujo lo que ella estaba diciendo en 2 opciones. O corrupto o estúpido. Sí, o sea, ella había dicho Y que ahí no había más. alguien se lo había acercado, la idea de Exactamente. Libra, y ella le dijo, pero él lo posteó en Sí. su cuenta de Twitter. Entonces ella ahí dijo textualmente, o es estúpido o es un corrupto. Y ahí el conductor dice, como se hizo un silencio en la sala. Y la carcajada del No público. esperaba. La que carcajada fuera a del responder público eso. diciendo, pero discúlpame, vos acabás de decir que Sí, el sí. presidente Milei es tonto o es corrupto. Y ella dijo, no. Después se desdijo. Lo dejo a tu Sí. criterio. Ah, Claro, me gusta ese claro, final. eso hubiese sido una buena respuesta. Bueno, no es novedad decirles que a partir de eso Diana Mondino no va a ser candidata. ¡Ay, qué por sensible! Son Córdoba. regeneración de cristal, loco, al final. Sí. Pero guarda, porque quizás es candidata por otro espacio. Está sonando como posible candidata por Provincias Unidas, el frente que hizo en este caso Schiaretti con Manes. Perdón, los gobernadores, Yarlora, ok. ahí está. Porque los gobernadores, habíamos hablado la semana pasada que habían presentado su frente electoral, ahí estaba Yarlora, y eso se sumaría Provincias Unidas con Somos,
que es el espacio de Schiaretti y Manes. Ahí por eso fue que uní. Aparentemente podría ella llegar a ser una de las candidatas. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Cuánto fantasma suelto. Sí. Sí. Igual tengo una duda. Digo, estos puestos en las listas, ¿no? Del PRO que son sexto y séptimo o quinto y sexto. Quinto y sexto. En la ciudad. Eso no depende igual del porcentaje de votos que tengan para entrar o no. O sea, que ellos están contando Sí. como, metemos a todos y por ahí quedan afuera. No, es que hacen una traducción aritmética que en política nunca es lineal. Claro. Claro. O sea, que puede ser que no entren también. Por supuesto, pero en la que el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires y en alianza con la Libertad Avanza imagina que la mitad de los diputados les podría corresponder. Claro. O sea, la mitad serían, estamos hablando de 14, que se ponen 14 bancas, 13 o 14. Ahora 13 en diputados. 13 están planteando que ellos podrían llegar a meter ¿Cómo 6 no vamos bancas. a meter a todos? Deben estar, No, a todos no. O sea, porque la lista es más larga, por eso decía yo, por ahí le da el quinto, el sexto lugar y después le da el octavo y décimo, no Claro. lo sé. Me explico, Claro. pero digo, en esa estructura se supone que el oficialismo tiene un caudal de votos que podría permitirle entrar los 6 primeros y disputar otros 6 con el Frente para la Victoria en el formato que sea. No sé si... al Fuerza final- Patria. Fuerza Patria. Grabois... Sí, bueno, Grabois ¿Entró? hay un pequeño problemita porque Grabois no firmó la alianza Bueno. ni en Ciudad de Buenos Aires ni en provincia. El resto del PJ está unido, sobre todo en la mayoría de jurisdicciones van divididos en 6 aproximadamente, digamos a nivel nacional. La mayoría, por ejemplo, Jujuy, Salta, Misiones, con un PJ intervenido. Entonces, los desplazados terminaron armando sus Bueno, propias por eso, listas. si bien no puede arañar tantos votos, pero no alinear a todos pone al Fuerza Patria en alrededor de 24 puntos, 23, 24. Eso es como el tope de lo que han unido en algún momento. Y no sé, ahí puede haber 4 o 5 diputados. Entonces cuando haces la suma, todavía hay boyando algunas posibilidades, ya te digo, para Reyes, para López Murphy o para Lustó. A ver, podría acomodarse y que el oficialismo caiga derrotado. La realidad es que si uno ve desde el momento en que salió María Eugenia Vidal, atrás apareció Macri explicando el acuerdo, que no explicó nada. No salió Lo a que hablar todavía Mauricio Macri. No. Ahí armó un textito que publicaron junto con Karina. Con Karina Milei. Pero aparece Vidal y esto pone en juego una discusión profunda. Pero cuando vos ves en redes lo que termina pasando con el voto de Macri, la gente está muy en contra. O sea, vaya uno a saber a dónde va a ir. No creo que ese sector duro del PRO termine yendo al Frente para la Victoria. Pero por eso digo que tal vez o López Murphy, o Hernán Reyes, o Martín Lustó, terminen empujando para llevarse alguno la posibilidad de ese elector, de ese voto, ¿no? Exacto. Para cerrar, vamos a hacer una síntesis de las alianzas presentadas en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hablamos obviamente de la alianza de la Libertad Avanza con el PRO. Luego, Fuerza Patria. Recordamos que Juan Grabois no inscribió su espacio Patria Grande dentro de esta alianza. Después está Ciudadanos Unidos, en este caso es la Unión Cívica Radical, que presentó el sello de la nueva alianza en consonancia con Provincias Unidas. Y en este caso intervienen también el Partido Socialista, el GEN, ¿sí? Y Unión Federal, que van a integrar también la coalición. En este caso, Martín Lustó iría como candidato, como bien dijiste vos, Hernán, a la Cámara Baja, y Manes a senador. Mirá. ¿Sí? Y después, Manes, que se había ido de la UCR. Bueno. Acá, tu club de fans, Ale dice: hola, buen día chicos, ¿cómo está? Hola Nico, vi lo de Mondino en las redes. Es el tren fantasma de la política, sí. Hay que ver quién encara, quién es el primero, quién es la cara visible del tren fantasma, pero por ahí viene la cosa. Exacto. Habrá que esperar entonces a ver cómo se acomoda la lista. La semana que viene ya vamos a tener detalles. Es más, el domingo es el cierre de ¡Opa! listas. El lunes tenemos todo el análisis acá. Qué bárbaro. Señoras y señores, con Nicolás Castillo Abad, la actualidad de este cierre de las listas en todo el país, que nos va a dejar a todos mirando para el norte. ¿Está? Como suele Exacto. suceder.
Bueno, cuídate. Buena semana, chicos. Muchas gracias, igualmente. Cuídense. Adiós.